Julián, muchísimas gracias por concedernos esta charla. Ayer informamos acerca de esta filtración de Wikileaks de un grupo de ultraderecha al cual pertenecería la ex primera dama en 50 países, y el fisgón Rafael Barajas nos habló acerca de esta red Atlas, de la cual pues yo tengo información ya, pero tú eres un experto acerca de esto. ¿Nos podrías platicar acerca de esta red Atlas y estas organizaciones de ultraderecha multinacionales? Bueno, pues bueno, mira qué bien que ya hiciste tú la conexión de la red Atlas con otra red ultracatólica, pero que a base de método científico, porque yo estas organizaciones no las conocía y de hecho fui llegando por el rastro digital que van dejando y es curioso, pero no solamente en España, sino en México y en un montón de países, pues al final son digamos, entes financiadores, creo yo, porque aparte, tanto la red Atlas Network como, bueno, esta red ultracatólica, ¿no? Bueno, unos hablan del Yunque, ¿no? Que ahí en México sería importante, el Opus Dei, Sodalicio. Bueno, en realidad hay una red ultracatólica con una gran financiación, que al final es de lo que se trata, tanto la red Atlas Network como esta red ultracatólica, que al final lo que busca es financiación de grandes capitales para buscar personas, organizaciones, periodistas, medios de comunicación, artistas, políticos que tengan el talento y la falta de escrúpulos de venderse para defender esas ideas, ¿no? Unas son ultracatólicas, otras ultraneoliberales, pero al final, digamos que, como dijo Susan George, uno de los éxitos de la derecha de Estados Unidos es la unión entre los liberales y los conservadores o de los ultracatólicos. Si al final los liberales, el origen un poco es de la lucha contra el dogma, ¿no? Entonces, bueno, era al final una división de la derecha que, digamos que ya hace años que se fundió, y algunos de los vectores importantes, que lo vemos muy claramente en las campañas digitales, digamos que esa financiación, una parte de la inversión, es en campañas digitales, pues con la compra de cuentas falsas, bots, etcétera, que suman a un método que se basa un poco en la mentira y el odio, que es una técnica psicológica relacionada con la posverdad, que va directo al sistema límbico, la parte reptiliana que tenemos, el bulbo raquídeo, que responde a las emociones y no a lo racional. Entonces, bueno, es un método que aplican con estrategias también haciendo un poco de trampas digitales y bueno, es verdad que estos dos vectores aquí en España, pero ahí en México ya te adelanto que me imagino que sabrán, pues tanto la red Atlas tiene una gran conexión con este espacio del Yunque, que es tan importante, ¿no? Esa relación con el PAN que grandes investigadores de allá han demostrado y que, bueno, ustedes conocen mejor que yo, evidentemente. Fíjate que nos decía el Fiscón ayer de Sergio Sarmiento, que es un periodista liberal. Él se presenta como liberal, pero lo presenta como el encargado de la red Atlas en México. ¿Esto es así? ¿Tú tienes información de esto? Bueno, no es que la tenga yo, es que la tiene todo el mundo, ¿no? Me refiero que es público, que él, aparte de ser una persona muy importante de medios de comunicación, tanto como columnista en el medio Reforma, ¿no? Importante, no sé si tiene un cargo directivo, pero sobre todo en TV Azteca, o el Grupo Salinas, ¿no? Que es El un Grupo poco Salinas. Ujú. exactamente, que tiene un poder tremendo económico. Digamos que está un poco detrás de la fundación, creo que es Camino a la Libertad, que es una de las, creo que eran 5 fundaciones de Atlas Network, que pertenece a esta red, que yo lo vinculo un poco, le hablo Operación Cóndor 2.0, porque todas estas fundaciones, sus directores suelen tener un cartelito de Milton Friedman en su despacho, repitiendo los mismos mantras que articularon política y económicamente el asalto a la democracia en América Latina con la Operación Cóndor, y digamos que los que están detrás de la Operación Cóndor, los mantras que se repiten, las universidades, la ideología, las frases, la repetición, es decir, de manera irracional de la palabra libertad, ¿no? Dándole un sentido que al final no sé si es libertad para acabar con los derechos de las personas o la democracia, pero bueno, es Al curioso, ¿no? estilo Vargas Llosa y José María Aznar. Claro, la red es tremenda, ¿no? Sí, has nombrado a las dos personas quizás más importantes como promotores de la red en América Latina.
Yo sí lo relaciono mucho con un gran lobby de un montón de instituciones de la geopolítica de los Estados Unidos, que no es ni de republicanos ni de demócratas, Ujú. sino que es la geopolítica de los Estados Unidos. Y yo creo que tienen una especie de manía persecutoria con aquello de la Guerra Fría y de llamar comunista a todo lo que se mueve, o, por ejemplo, con el presidente, con AMLO, pues lo tildan de comunista que bueno, podrá tener, no sé si le puede hacer muchas categorías y tal, pero no creo que comunista sea la palabra que lo defina, pero digamos que está dentro de su diana porque, bueno, lo engloban bueno, lo simplifican en comunista y hay que acabar con ello y da igual los métodos que se utilicen, ¿no? Pero bueno, ahí digo AMLO porque hablamos en México, pero te podrías ir a cualquier, ahora mismo Argentina, que es otro país que tiene un gobierno de izquierda, pues todas estas fundaciones y también organizaciones ultracatólicas, ¿no? Grupos pro vida, etcétera, pues tejen sinergias digitales y mediáticas para atacar. Incluso, fíjate, en Argentina es muy curioso porque tienen cierta vertiente negacionista, es decir, hicieron movilizaciones en contra del gobierno porque ponían medidas muy restrictivas contra el COVID, pero al mismo tiempo estos grupos atacan por el alto elevado de números de fallecidos por el COVID. Entonces es como, al final es generar emociones negativas, bien sea por la falta de libertad, ¿no? que el COVID nos ha traído, ¿no? Estos 2 años, este año y medio tan malo para todo el mundo, pero al mismo tiempo le acusan de ser el responsable de las muertes, ¿no? Entonces, pues es verdad que este periodo también se lo pone muy difícil a los que gobiernan porque esta coyuntura da muchas posibilidades de agitar emocionalmente a las personas para atacar a quienes nos gobiernan. Oye, si quieres otro día hablamos de eso, porque yo soy de los que tengo varias críticas a cómo se está utilizando el COVID en el mundo para desde mi punto de vista, una especie de dictadura sanitaria, pero si quieres lo hablamos otro día y no soy, Claro, ¿eh? totalmente. Aparte, yo creo que es respetable cualquier postura. Lo que puede ser un poco complejo es atacar desde los dos frentes, desde el mismo espacio, ¿no? Es decir, Claro. pero evidentemente ni es blanco ni es negro y Sí, todo tiene su debate y sí, normalmente en el punto medio está la virtud que dicen, ¿no? claro. Oye, entonces, hablabas de lo católico. No es exclusivamente católico, ¿no? Por ejemplo, hay quien pueda estar en esto que es liberal, básicamente económico y que no se inscribe como católico. De hecho, pueden ser hasta personas retiradas un poquito de esta idea, pero que tienen básicamente el neoliberalismo, en la médula espinal. Sí, bueno, al principio como me refiero, es un poco inverosímil históricamente la unión de liberales y conservadores ultracatólicos, ¿no? Porque fíjate que este sector, o hablamos del Yunque, por lo menos aquí en España, los investigadores que sacaron el tema son miembros de la Iglesia, me refiero, son personas muy conservadoras, muy católicas y que acusan al Yunque de usar la acción pastoral de la Iglesia para usarlo por sus intereses de carácter de poder o político, Ujú. pero incluso usando la mentira como principal fuente y claro, eso va en contra de los principios cristianos o católicos, ¿no? Entonces, eso por un lado y por otro lado eso, lo que te decía, históricamente el liberalismo pues surge un poco contra el conservadurismo o el dogma de fe o las imposiciones de la Iglesia que antes tenía mucho mayor peso y al final creo que no representa ni estos espacios neoliberales a los liberales o a los que tienen pensamientos liberales, ni estos espacios ultracatólicos representan a lo que es el cristianismo o a lo que es la Iglesia Católica. De hecho, yo creo que justamente las personas más críticas son dentro de la Iglesia porque al final le hacen un daño y vulneran pues, principios, digamos, importantes de estas bases católicas o cristianas. Bien, entonces esto de la red Atlas está vivita y coleando y haciendo de las suyas como red internacional en un momento de gran confusión porque ahora desde grupos o sea, el señor, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, pues vaya, no es un izquierdista, es un derechista. Y desde la derecha están proponiendo un nuevo reseteo mundial, algo que no se acaba de entender, francamente. Entonces, como que no me queda muy claro ahora por dónde va el rumbo de la humanidad. No, es complejo, ¿no? Es decir, pues fíjate que la pandemia nos ha hecho ver un poco los límites, ¿no? Tú estabas hablando de los debates
de la libertad, ¿no? De cómo un Estado puede imponer ciertas condiciones de vida que vulneran derechos que en principio los entendemos como tal, pero luego por otra parte los elementos de lo importante que son los servicios públicos, ¿no? Que es un poco el enemigo Claro. de esta Red Atlas Network o de Milton Friedman, que lo que Sí. defiende es que no exista la educación pública, que no exista la sanidad pública, que no existan las pensiones, que no exista un salario mínimo, que no existan los impuestos y un poco el libre mercado que coloque a cada uno donde puede. Entonces, creo que esta pandemia también nos ha dejado claro que es muy importante la sanidad pública, el Estado como contención, más de restricciones, yo por lo menos lo veo así, de restricciones de libertad y todo esto, de apoyo a una problemática que afecta a todo el mundo y que la sanidad pública, pues bueno, se ha convertido un poco y la ciencia, te diría, también el tema de las vacunas y todo esto, en tiempo récord, dar una solución medianamente, con todo el debate y las críticas que puedan surgir, pero la situación extrema, pues quizás se han acelerado los pasos para dar una solución que parece que científicamente está dando por lo menos buenos resultados, pero que al final hay muchas cosas que no le damos la importancia que tiene y que en situaciones como esta se dan, pero sobre todo yo creo que esta Red Atlas Network tiene un peso muy importante y, por ejemplo, aquí en Madrid recientemente, bueno, creo que se llegaron a juntar 5 presidentes de gobiernos de América Latina, entre ellos Macri, que en directo se enteró en ese acto de la información que salía de que su gobierno, con muchas pruebas digitales, escritas, incluso físicas, de la entrega de armas al gobierno golpista de Yanine Áñez, que Mm. eso se suma Bolivia. a las de Lenín Moreno, que en una medida o en otra pues pertenecen a esta red de apoyo. No hay que olvidar, y recupero el Sergio Sarmiento, Mm. creo, no sé si fue Vargas Llosa, fue Tuto Quiroga o fueron los dos, que nada más el golpe de Estado le abrió la puerta, no a él, sino todos los resortes de esta red, que no solamente es política, sino mediática, para explicar que eso no fue ningún golpe de Estado, que eso fue una acción de democracia, es Sí, decir, sí, sí. no tuvo nada que ver que secuestraran a la hermana de Evo Morales, que incendiaran su casa, que Sí, hicieran lo mismo con el sí, presidente del brutal. Congreso, que los Ujú. policías se amotinaran, que el ejército, digamos, diera vía libre junto a la policía a que incluso a periodistas los ataron a poste, algunos de ellos murieron, o que le cortaran a aquella alcaldesa delante de todo el mundo, la pintaran la cara, le cortaran el pelo. Bueno, Sí. algo totalmente terrible y que toda esta red Atlas Network, toda, y hablamos de muchos presidentes de gobierno, de personas muy importantes, de grandes medios de comunicación, no solamente lo negaron, sino que hicieron toda la propaganda como que aquello fue el acto más democrático de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tenemos el caso de la campaña de Perú, que ha sido totalmente, bueno, pues yo para mí ninguno de los dos candidatos finales eran buenos, quizás en dos extremos, pero lo que está claro es que hubo un trabajo muy bueno de los organismos electorales y una campaña brutal de noticias falsas, de compra de la Junta Electoral, todo eso, y toda la red a la network, y también hubo en este acto donde estaba Macri, donde estaba el presidente Lasso, donde estaba Piñera, etcétera, se defendió que, no te voy a decir el golpe de Estado, pero sí que había un fraude y cierta parte de esta red está formada por militares que hicieron una carta y manifestaciones diciendo que si no se aceptaba que había un fraude, podía haber un golpe de Estado, ¿no? E incluso Vargas Claro. Llosa dijo esa frase. Entonces, creo que aquí la democracia, y por eso creo que es importante estar muy alerta, porque desde los medios de comunicación creo que hay y bueno, y desde la sociedad, pero en este caso creo que tiene fallas ciertos espacios políticos y ciertos espacios mediáticos que están vulnerando ciertas normas importantes de la democracia, como la vulneración a la verdad o cosas que recuerdan a lo que fue la Operación Cóndor, que la campaña y la propaganda y la satanización de los rivales políticos, ¿no? Llamando terroristas a personas por tener cierta ideología, que es lo que ha pasado concretamente en Perú, pues se exacerba con unos intereses que son geopolíticos o políticos o económicos, que van muy unidos de la mano, pero que no responden a los principios democráticos y del periodismo, que creo que es una de las bases fundamentales de la democracia, ¿no? Un país con un buen periodismo es un país con un índice democrático
superior al que tenga un periodismo inferior, ¿no? Esa es mi opinión, creo que es uno de los elementos clave, ¿no? Entonces, por último, la advertencia para el México de hoy, de esta red Atlas, de esto de Wikileaks, 50 países involucrados en esta red internacional de ultraderecha, aunque yo a veces ya cuestiono los conceptos Sí, no, derecha-izquierda, me parece medio no, nada, anacrónico nada. ya, ¿no? Saquemos ese principio ¿Verdad? que a mí no me convence para nada. Mira, yo personalmente en América Latina creo que hay dos ejes que son muy importantes, no diría izquierda y derecha. Uno es Sí, la soberanía económica de los países eso, y estoy de yo acuerdo. aquí, es decir, no me considero peronista, pero hay dos principios peronistas que son la justicia social y la soberanía económica. Yo creo que Ujú. son los dos ejes centrales en América Latina. Primero porque los países en América Latina tienen unos grandes índices de desigualdad y yo creo que eso es uno de los indicadores más importantes para un Estado, ¿no? Que esas desigualdades se reduzcan. Y luego, por otra parte, bueno, para mí la historia de América Latina, al menos del siglo XX, es la película de Narcos. No sé si allí se Sí, ve de la historia de Pablo Escobar, que a sus enemigos o a la gente con la que se va cruzando le pregunta plata o plomo, que básicamente o te dejas comprar o te mato, ¿no? Básicamente, yo creo que es lo que han hecho grandes potencias como Estados Unidos, en las cuales pues te preguntaba a los que mandaban, a los gobernantes, o te dejas comprar o te monta un golpe de Estado. Y yo creo claro. que muchas veces es cercenando o dando por hecho que los recursos de un país tienen que ser propiedad, que es lo que defiende al principio esta red, de empresas privadas, fondos de inversión extranjeros, etcétera. Y yo creo que un caso paradigmático en México es Pemex. Al final, estas empresas como Celes Strategies, ¿no? Que Facebook reportó que apoyó la campaña de Peña Nieto con cuentas sucias, etcétera, y que ahora en esa red, que ahora sería el frenado, es decir, un tridente del PRI, el PAN y el PRD, atacando al gobierno de México, actualmente salió el reporte, bueno, pues estas empresas de Estados Unidos hizo un contrato no solamente en la campaña del 2012, sino lo que era el Peña Nieto Transitio Team, que fue ese periodo en el cual no solamente diputados del PRI, sino del PRD y del PAN hicieron una alianza y tuvieron reuniones con el gobierno de Estados Unidos para negociar cómo iba a ser la privatización que salía ganando tanto Estados Unidos como México. Y luego lo que hemos visto es que quienes han salido beneficiados son grandes multinacionales de España, como Mm, OHL, mm. ACS, y que tienen una vinculación muy directa con tanto la red Atlas Network como la red de Hazte y que al final, bueno, pues al final fue regalar, yo no digo ni vender, fue regalar la soberanía económica del país, Ujú, de los recursos que tiene, en claro. este caso el petróleo, y que luego al final está untado de mucha corrupción. De hecho, Lozoya, que fue como la persona más buscada, estaba en la urbanización más cara de España, y fíjate cómo son las cosas, él tenía una empresa fantasma con López Madrid, es decir, Lozoya, tenía una empresa fantasma con López Madrid, que es el número 2 de OHL, era el yerno de Villar que precisamente es una de las personas que financia la red Azteoir, el director de OHL, que curiosamente tiene 76 contratos multimillonarios, hablamos de miles de millones Wow. en México. Y todo eso es, bueno, al final, ¿esta red para qué vale? Pues al final para tener un lobby de poder que tenga la capacidad para extraer miles de millones, por ejemplo, de lo que tenían que ser ganancias públicas para el Estado o para el país de México y repartirlo en servicios públicos. Esta lucha es que no tiene que haber servicios públicos ni las materias primas tienen que estar administradas por los servicios públicos y tienen que ir a empresas privadas que curiosamente acaban miles de millones en los bolsillos de esta misma gente que está por encima de esta red, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que resume un poco Es lo todo. que Al final resume, es, Rúbedo, sí. Oye, pues te agradezco muchísimo y deseo que no te vayas a encontrar allá en Madrid a Peña Nieto, que anda por allá. bueno, sí, 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 seguro, ¿no? Aquí ha hecho varias visitas, hay fotos muy curiosas del rey, ahora que está tan entredicho, porque él es muy amigo de Villarmir. En Villarmir, una de las empresas más grandes, constructora y todo eso, él era un ministro de la época de Franco y bueno, ves que la herencia, la transición, que aquí dicen que es modélica, básicamente es que todo el franquismo, los espacios de poder y la Sí. corona, que fue elegida por Franco, pues siguiera. Y uno de estos herencias del franquismo son personas como Villarmir, Ujú. que hay fotos estupendas de Peña Nieto con el rey, le hizo un encuentro fabuloso. Entonces, ahora que se saben casos de corrupción del rey, casos de Sí, sí, sí. OHL financiando a hoy, los contratos de allí, los contratos de allá. Entonces, estos encuentros por arriba, a nivel Mm. Estado, grandes empresas, bueno, pues Uf. ahí yo creo que es donde se Todo enfoca atado, todo.
Y bien atado. Bueno, ¿no? esa es la frase, exactamente, esa es la frase. Todo atado y bien atado, como dijo Franco. Julián, te Eso. agradezco muchísimo este enlace allá desde España. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Nada, otro para ti, un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Julián Macías Tobar desde España esta tarde, dándole continuidad a lo que hablamos ayer para poner en contexto esta filtración de Wikileaks, la ultraderecha, la red Atlas, etcétera. Estamos ya también buscando a Sarmiento, Sergio Sarmiento, para que nos comente lo que tenga que comentar en torno a esto. Habrá regreso a clase.